demorará 1000 años en absorber los daños al medio ambiente provocados por la acción del hombre. Estas son las conclusiones de la Comisión Internacional sobre el Cambio Climático, CICC, presentadas en la sede de la UNESCO. Se ha afirmado que el hombre es el principal responsable de los trastornos ecológicos provocados por el recalentamiento de la atmósfera. Y es que se estima que sin una reacción enérgica, los desajustes modificarán totalmente las condiciones climáticas actuales. Se disminuirán los recursos del agua potable y con la elevación del nivel del mar podrían hacer desaparecer islas y superficies fértiles. Todos esos cambios obligarán a decenas de millones de personas a abandonar sus hogares y degenerará un éxodo del origen climático que será superior al de refugiados de guerra. Destrucción de la capa de ozono, cambios de temperatura, contaminación de ríos, lagos y mares, alto grado de smog, lluvias ácidas, enfermedades y muchas cosas más son las que provocaremos si no cuidamos el lugar donde habitamos ahora en día. Combatamos los cambios climáticos. Para Milena, tu amiga Raquel Fuentes. Lo que estamos viendo es apenas el principio. Okay. O sea, esto es el producto... El principio de dolores. Correcto. Esto es el producto, el resultado de haber calentado la atmósfera menos de 1 grado centígrado, 0.8. Okay. Resulta que la atmósfera va para 5 o 6 grados a fin de siglo. O sea, vamos a ver situaciones verdaderamente dramáticas, nunca antes vistas en la historia de la humanidad. O sea, lo que hemos visto como la tormenta tropical 12E, que le costó 1.500 millones de dólares al país, las sequías de este año, van a ser cosas pequeñas, comparadas con lo que está por venir. O sea, estamos generando un cambio en el clima que va a cuestionar la existencia misma de la humanidad. Ahora, estos cambios climáticos se han dado a través de la historia, han habido sequías, han habido igualmente cambios drásticos. Sí, es que mire, el estado del tiempo siempre varía. O sea, el planeta es dinámico, ¿verdad? Hoy puede ser frío o no llover y mañana llover, eso siempre pasa. Okay. Pero el problema es que en promedio usted tiene condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el invierno sabe más o menos que llueve, en el verano que no llueve. Allá por octubre en El Salvador hacían vientos, ¿verdad? Entonces, esos climas ahora están cambiando porque la química de la atmósfera se ha alterado, ¿verdad? Entonces está absorbiendo más energía la atmósfera. Entonces se está calentando y eso está generando todo un cambio a escala planetaria. Y los cambios que han habido en el clima en años anteriores han sido bien lentos. O sea, vaya, por ejemplo, en los últimos, bueno, ahí podemos ver en la gráfica cómo Groenlandia está perdiendo el hielo. O sea, la parte norte del planeta, ¿verdad? Lo que está ahí, que es el Ártico, está perdiendo el hielo. O sea, se está derritiendo. Se está derritiendo. Mire, ahorita el Ártico se ha reducido a la mitad y se ha adelgazado la mitad. Quiere decir que en los últimos 30 años, hoy tenemos la 1/4 parte del hielo que había en ese entonces. Ahora, ¿y toda esa agua? Mire, el problema del Ártico no es tanto la cantidad de agua, porque ya está el Ártico flotando en el agua. El hielo flotando, ¿verdad? Entonces, cuando se derrita no va a ser mucho. El problema es que aumenta la temperatura y afecta a Groenlandia. Groenlandia sí. O sea, Groenlandia tiene una altura como de 3 kilómetros de hielo, que derretirse, esto va a ser dramático. Pero además de eso, también está en el Ártico una serie de gases que al derretirse, los gases salen. Realmente las afectaciones y los impactos que ha generado todo ese cambio a nivel del planeta, también se ve ya en muestras concretas en la zona. Por ejemplo, hemos tenido impactos como hay más calor. Claro. Y hoy el comportamiento del invierno, que no fue invierno, ¿verdad? O sigue siendo, no siendo invierno, está bastante seco, han habido pérdidas de cosecha. Y también recordemos que somos clasificados también como un país bastante vulnerable. Entonces la zona, de hecho, ha estado sometida a un proceso, digamos, de querer avanzar en el desarrollo, pero que ese nivel de vulnerabilidad de la zona no ha permitido, ¿verdad? Entonces los impactos se vienen a complicar con también, digamos, ese cambio del clima a nivel planetario. Ok. Ahora, las acciones que ustedes han tomado como comunidad para poder llamar la atención, ¿qué han hecho? Bueno, a nivel de las organizaciones de base también hay un espacio con los compañeros también. Buenas tardes al doctor, ¿verdad? También tenemos una coordinación
Hay varias organizaciones de zona que estamos muy interesadas en trabajar el tema, de hecho porque ya se está viviendo esos impactos. Entonces, hemos iniciado todo un proceso productivo de acomodar nuevas prácticas agrícolas, de generar alternativas para que la gente vaya generando conciencia y cambiar prácticas. Agregado más panelistas, está con nosotros la señora Silvia Quiroga Ayala, bienvenida, muchísimas gracias. Ella viene del CESA también. Por supuesto, también tengo por acá a Dimas Mauricio Vanegas de FUNPROCOP y a José Acosta, que él es miembro de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático, MOVIAC. Gracias nuevamente a usted por venir y a ustedes también bienvenidos. Este espacio es valioso porque hay mucha discusión sobre este tema de cambio climático y generalmente es una discusión en los ámbitos políticos, algunos líderes sociales de organizaciones de la sociedad civil también, pero las voces de las víctimas no están siendo escuchadas. Y por eso para nosotros este panel es importante porque nos permite decir que el cambio climático no es un fenómeno que va a causar problemas a futuro, ya está causando problemas, claro. Ya hay víctimas. En este país hemos tenido 3 fenómenos climáticos de gran impacto en los últimos 3 años. Ida 2009, Ágata mayo 2010 y la tormenta 12E en octubre del año pasado. Juntas han causado aproximadamente unos 250 víctimas mortales y más de 1.200 millones de dólares en pérdidas. Entonces, evidentemente ya hay víctimas y que en la mayoría de los casos, cuando se genera la coyuntura, cuando llega el impacto, se evidencian esas víctimas, pero pasado el momento, pasada la emergencia... Se olvida. Se olvidan, todo el mundo se olvida y esa gente que quedó allí afectada sigue siendo afectada. Nosotros tenemos... ¿Se perdieron, por ejemplo, su vivienda? Exacto, nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de gente que desde el huracán Mitch en el 98 quedó impactada y no han podido recuperarse, ¿verdad? Pero simplemente la opinión pública se centra en otros temas. Por eso, repito, este panel, este espacio, para nosotros es importante para recordar eso, para recordar que hay víctimas, pero no solo para recordar víctimas con un sentido de lástima, sino que para decir que esas víctimas tienen derechos y que el Estado es el responsable de hacer cumplir esos derechos de esas víctimas, porque aquí se han generado impactos graves producto de estos cambios climáticos, pero no se hace nada para evitar impactos futuros. Claro, nosotros creemos que en este tema de cambio climático, pero también un tema de medio ambiente, claro, una cosa fundamental es la parte de la generación de conciencia, ¿verdad? Y esa generación de conciencia va más allá en términos, digamos, de información, tiene que llegar a todo nivel, ¿verdad? Precisamente porque hay que fomentar una cultura de prevención, ¿verdad? Y de que cada ciudadano y ciudadana también, además de ser sujetos de derecho, ¿verdad?, que los ampara las diferentes leyes que tenemos y diferentes convenciones firmadas y ratificadas, también nosotros tenemos que saber que esa cultura de prevención se hace desde lo más local, digamos, desde lo más en su casa, en su comunidad, ¿verdad?, para reducir los niveles de vulnerabilidad. Porque una cosa es importante, o sea, el cambio climático está impactando, pero se profundiza esos impactos precisamente porque tenemos países y ciudades altamente vulnerables. Ahora, pero porque que desde hace 23 años se toma la decisión de sostener la comida de este país y yendo a traer el subsidio de los países desarrollados como Estados Unidos, México, Argentina. Entonces, en ese sentido, desmontaron todo el aparato y el apoyo a la activación agrícola para pasar a ir a importar la comida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y usted puede notar cómo hoy los datos oficiales difieren de lo que han sido las pérdidas reales en agricultura. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura apenas ha llegado a aceptar un 10% de las pérdidas agrícolas, cuando en realidad las pérdidas agrícolas ascienden a más del 30%. Y lo que sucede es que estamos entrando en una incertidumbre donde ya no tenemos definido cuándo inicia el invierno y cuándo termina. Entonces la agricultura, que tiene periodos, ciclos agrícolas, no va a poder determinar cuándo sembrar
o cuándo no sembrar. En ese sentido, el riesgo en la cual estamos los agricultores es mucho mayor que cualquier actividad agrícola. Sin embargo, hay que señalar que el tema de las pérdidas, por ejemplo, que nos está causando, no están siendo cuantificadas adecuadamente. ¿Por qué? No están siendo cuantificadas porque todos los funcionarios hablan de disponibilidad de comida en el país, no hablan de agricultura, porque como lo que sustenta la alimentación en este país es la importación y no la agricultura, entonces lo que está pasando en la agricultura solo lo tapan un poquito y no pasa nada, porque cuando aquí hay déficit van a traer frijol a China,